amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la paz de Dios gobierne sus vidas. Hoy nuestro tema, una nueva carrera. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 9, 24. Y vamos a colocar esto delante de nuestro Padre. Padre Celestial, colocamos delante de ti este tema, Señor, que sea de edificación, que sea rema para nuestras vidas, que seas tú hablándonos cada vez más y más, Dios eterno. Te lo pedimos, Padre, en nombre por eso de Cristo Jesús y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y vamos a buscar Juan capítulo 13, 13:34. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén y amén. Recordemos que Pablo, él perseguía a la iglesia cristiana, asolaba a la iglesia de Cristo Jesús, llevaba a las personas a las cárceles, consentía en la muerte de algunos de ellos. Pero un día el Señor se le apareció y Pablo, incluso cuando el Señor se le apareció, dijo, Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo tuvo un encuentro con el Señor y su vida fue completamente transformada. De pasar a ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser perseguido también por los mismos fariseos y todos ellos. Y aquí en esta carta de 1 Corintios podemos observar un Pablo completamente transformado. Un Pablo que incluso que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y él habla de una carrera que debe haber disciplina, una carrera en la cual debemos caminar en amor, en el perdón, porque yo creo que Pablo luchó mucho por lo que le hizo a la iglesia de Cristo Jesús. Pero él dijo, no, tengo que seguir la carrera. Señor me llamó, voy a correr, de tal manera que no vaya a ser eliminado. Y Pablo lo hizo. Entonces lo primero que vamos a hablar es el perdón. Son beneficios de caminar en amor. Aprender a perdonar. Porque si nosotros no aprendemos a perdonar, pues todo se tranca ahí. Todas las promesas, y no vamos a ver esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, 4:32. Nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Recordemos que antes de llegar a Cristo Jesús, nuestra naturaleza era de pecar, odiar, venganza. No había fe, porque odiamos a todo el mundo, guardamos las ofensas y vivíamos en una extrema amargura. Pero en Cristo Jesús el Señor nos perdonó.
Y el Señor desea que nosotros aprendamos también a perdonar a los otros. En Isaías 43, 25 nos habla sobre: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré tus pecados. El Señor nos perdonó y ella no se acuerda de nuestros pecados. En una palabra, ya pasó la hoja. Y el Señor desea que nosotros también hagamos lo mismo. Que cuando perdonemos, olvidemos la fecha, día, hora, lugar, todo. Porque el Señor no creo, en ninguna parte de la Biblia dice que, bueno, yo te perdono, pero recuerda lo que hiciste. No, para el Señor ya fue, el pasado ya no existe. Y el Señor desea que nosotros hagamos lo mismo. Que cuando perdonemos completamente, pasemos esa hoja. Que perdonemos de corazón. Porque si no lo hacemos, pues ahí trancamos, como les dije, las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces, el primer punto es perdonar. Es caminar en amor. ¿Por qué? Porque es que en la Biblia, en Romanos 5:5, nos habla el Señor que Él derramó su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Y ya el amor de Dios ya está en nosotros. En el momento de venir a Cristo Jesús, el Señor ya nos llenó de ese amor. ¿Para qué? Para que aprendamos a perdonar. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces podemos observar que en este versículo todo ya pasó. Una palabra, mi manera de que era, ya no existe. El Señor rompió esa naturaleza pecaminosa en nosotros y colocó su naturaleza divina en cada uno de nosotros. Entonces, como cristianos, nosotros ya no podemos odiar a nadie. Porque si odiamos, esa es nuestra mente y no en nuestro corazón, porque en nuestro corazón ya está el amor de Dios. Por eso Jesús no nos puso un mandamiento que no lo podamos ejecutar. Por eso el segundo mandamiento es amar al prójimo como a sí mismo. Como le leí en Juan capítulo 13, debemos amarnos unos como con otros, porque Él nos amó. Él vio el ejemplo, o Él dio el ejemplo a sus discípulos cómo caminar en amor. Y debemos seguir al Maestro, caminar en amor. ¿Que nos van a ofender? Sí, claro, todo el tiempo nos están ofendiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa ofensa? ¿La vamos a guardar en nuestro corazón? ¿O vamos a perdonar a la persona? Tenemos que aprender a perdonar inmediatamente, porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Cuando lo hacemos, nuestra vida va a ser diferente. No nos vamos a llenar de amargura y va a haber paz siempre en nuestro corazón. En Hebreos 8:12 nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él ofreció su cuerpo por todos los pecados de la humanidad, para que nosotros no estuviera el pecado. Una palabra, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no perdonamos, hay pecado en nuestras vidas. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el momento de que Cristo murió por nosotros, Él fue propicio por nuestras injusticias. Una palabra, nosotros a través de Cristo Jesús hemos sido justificados, lavados con la sangre de Jesús. Tenemos que entender esta parte. Nosotros ya no somos los mismos que antes, en el momento de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Nuestras vidas tienen que haber hecho un giro de 180 grados.
En primera de Juan capítulo 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Obvio que nosotros pues vamos a pecar, vamos a fallar, pero tenemos ya un abogado, ya tenemos a alguien que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pues que esto es un caminar, mientras estemos en este cuerpo vamos a fallar, pero que el pecado no sea el pan de cada día en nuestras vidas, porque ya el pecado ya no debe, nosotros no debemos practicar el pecado, porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Y esa es la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. Su ADN ha sido derramado en nuestros corazones. En Juan capítulo 3:15, ahí mismo, nos dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. En una palabra, si yo aborrezco a uno de mis hermanos, bíblicamente me está diciendo que soy un homicida o un asesino. Eso me hace recordar un testimonio de una mujer que odiaba a su suegra y se le acercó al pastor y dijo, pastor, porque predicó de caminar en amor. Dijo, pastor, yo odio a mi suegra, pero yo soy maestra de la escuela dominical de aquí la congregación, he sido llena del Espíritu Santo, pero definitivamente con mi suegra no puedo, la odio, que no quiero saber nada de ella. Y el pastor dijo, usted no la odia porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Vaya y reconcíliese con su suegra, invítela. Y esa mujer obedeció a este pastor y lo hizo, invitó a su suegra y se dio cuenta que no la odiaba, sino la amaba. Y resulta que ella dijo, ¿sabe qué? Yo pensé que la odiaba y no, yo la amo porque ella también aman a Dios, ellos son cristianos. Pero ella tenía una hijita que sufría de ataques epilépticos. Y un día esta mujer llamó al pastor y dijo, pastor, necesito que venga y ore por mi hija porque está con un ataque epiléptico. El pastor fue y el Espíritu Santo cuando iba a llegar no le dijo, no ore por ella. No le imponga manos. Y llegó a la casa y le dijo, el Espíritu Santo le dijo a ese pastor, dígale que a esta mujer, como ella está caminando en amor, que se lo diga a Satanás. Y así pasó. Entonces esta mujer le dijo al diablo, ¿sabe que yo estoy caminando en amor? Y como estoy caminando en amor, le ordeno que suelte a mi hija ahora mismo en el nombre por eso de Jesús. Y esa niña fue libre completamente porque ella tenía, fuera de eso que tenía ataques epilépticos, tenía un retardo mental y fue completamente sana. Entonces observemos aquí que cuando no perdonamos, eso puede también llegar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Porque hay una transferencia espiritual ahí. Hay un derecho legal para Satanás para que tome a nuestras familias. Porque como la falta de perdón es pecado, es desobediencia a Dios. Y si hay desobediencia a Dios, estamos en una palabra bajo maldición y no bajo la bendición de Dios. En 1 de Pedro capítulo 7, 1 de Pedro 3:7 nos habla, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Observemos aquí que por la falta de perdón nuestras oraciones van a estar estorbadas. No van a llegar más allá del techo y tenemos que revisar nuestra vida. Que no haya ofensas y más con el ser querido, con nuestro cónyuge y si estamos en contienda con esa persona tenemos que pedirle perdón y
para que nuestras oraciones no sean estorbadas, porque Dios no las va a escuchar. Entonces podemos observar aquí estos factores. Entonces el perdón no guarda resentimientos. Una persona que ha perdonado, en su corazón no debe haber ningún resentimiento. Pablo, tú que ves perdonado el mismo, busquemos Filipenses capítulo 3:12. 3:12 Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo podemos observar que dijo, no lo he alcanzado. No es que sea perfecto. Como les dije, no somos perfectos. Pero tenemos que perdonarnos. Pablo le tocó perdonarse por lo que le hizo a la iglesia de Cristo Jesús. Para poder alcanzar, para llegar a esa meta, para llegar a ese supremo llamamiento. Porque cuando el Señor nos llama, es un llamamiento santo. El segundo punto es no guardar rencor. Que en nuestro corazón no haya rencor. No haya resentimientos, como les dije. Porque eso va a contaminar nuestra vida. Y si contamina nuestra vida, pues no vamos a ver un futuro esplendoroso. Va a haber mucha incertidumbre. Cuando nosotros nos alimentamos de malos pensamientos como la falta de perdón, esos malos pensamientos van a crear un hábito en nuestras vidas. Al crearse esos malos hábitos, vamos a tener un mal carácter. Y al tener ese mal carácter, vamos a frustrar nuestro destino. Entonces tenemos que tener cuidado con la falta de rencor. En 1 Pedro, capítulo 3:8, Pablo dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo también, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí Pedro, recordemos quién fue Pedro. Pedro era fuerte, Pedro era temperamental, incluso le cortó la oreja a un siervo de un sacerdote. Pero aquí vemos otro Pedro transformado, caminando en amor. Por eso colocó esta epístola. Dijo, no devolviendo mal por mal, sino bien por mal. Si nos maldicen, debemos bendecir. Si nos persiguen, debemos orar por las personas, Jesús lo dijo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso no podemos que en nuestro corazón no haya nada de rencor en nuestras vidas. El tercero es guarda tu lengua. A veces nos prestamos para criticar, para murmurar por otros, y eso está mal. Ahí mismo en 1 Pedro capítulo 3:10 dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí Pedro nos está aconsejando a través de su palabra que si queremos ver días buenos tenemos que refrenar nuestra lengua. ¿Qué es refrenar? No prestarnos a la crítica de nadie, ni murmurar de nadie. No sabemos
¿Por qué momentos está pasando esa persona que actuó mal? No lo sabemos. Entonces tenemos que tener cuidado de juzgar o criticar a esa persona. Eso me hace recordar también de Pastor Kenneth Hagin en uno de sus libros, él habla sobre esto. Que expulsaron a una pareja de jóvenes. Estaban en el ministerio y los expulsaron del concilio. Y el superintendente empezó a hablar mal de esta pareja. Incluso unos que no estaban le dijeron al pastor Kenneth Hagin, bueno, ¿y usted qué opina? Dice, no, yo estoy de acuerdo con lo que pasó. Y ese pastor cuando se retiró, cuando se fue a su lugar de oración, el Señor le habló y le dijo, ¿quién eres tú para que condenes a un siervo de otro Señor? Y ese pastor sabía que Dios le estaba hablando de este siervo que lo habían echado. Dijo, Señor, pero yo no he hablado mal. Y el Señor volvió y le dijo, ¿quién eres tú para que condenes al siervo de otro hombre? Y se lo repitió 3 veces. Dijo, Señor, pero es que yo no hablé mal. Dijo, y le recordó, cuando te dijeron que qué opinaba, ahí pecaste. Ahí condenaste a este hombre. Y el Señor le dijo, ¿de quién es ese siervo? ¿Tuyo o mío? Y este pastor le dijo, Señor, es tuyo. Y dijo, bueno, si es siervo mío, yo no tengo el poder para volverlo a levantar. Y así pasó. El Señor levantó a esta parejita y su ministerio fue grande. Entonces nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o criticar de algún siervo que haya caído en pecado? No somos nadie. Tenemos que tener mucho cuidado. Más bien debemos orar por esas personas. Porque si no lo hacemos, pues, ¿sabe que en la Biblia dice que el que se crea firme, mire que el que no caiga? Tenemos que ser compasivos con aquellas personas que cayeron. Más bien tenemos que ayudarlos a que salgan de esa condición. Entonces, conclusión. Si nosotros aprendemos a caminar en amor, Dios se va a encargar de bendecirnos grandemente. En 3 Juan, capítulo 2, nos habla, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud en todo. Eso nos dice en la 3 carta de Juan 2. Entonces el Señor desea que nosotros seamos prosperados en todo, pero para eso tenemos que perdonar, caminar en amor. En Éxodo capítulo 23, 25 nos dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Miren lo que hace el Señor si nosotros aprendemos a obedecer a su palabra, a caminar en amor, el Señor va a quitar toda enfermedad de nuestros cuerpos. Y en el 26 dice, y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Tremendo lo que dice aquí el Señor. Y completaré el número de tus días, dice el Señor. Una palabra, vamos a tener larga vida. Por eso son beneficios que Dios tiene para aquellos que son obedientes. No tenemos que hacer mucho. En Salmo 91, 16 nos habla también. Nos dice, y los saciaré de larga vida y les mostraré mi salvación. Esa palabra el Señor me la dio cuando yo estaba en una crisis. Porque a mí me dio COVID. El Señor me dio estas promesas. Y eso es lo que me mantuvo. Y uno tiene que incluso revisarse su corazón, se están dando mal delante del Señor.
Pero el Señor me ha dado mucho esta palabra. Y lo saciaré de larga vida. Y uno, Señor, ¿pero por qué? Pero para el Señor no debe haber el por qué. Debemos decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con esto? Incluso allá donde yo estaba, en la habitación donde me colocaron, había un señor de una edad avanzada y también tenía COVID. Y le prediqué a Cristo Jesús y fue salvo. Incluso a él le dieron también salida porque él estaba muy mal. A veces el Señor tiene propósitos y permite cosas incluso para llevar la palabra a aquellas personas que es casi inalcanzable. Y mire dónde estamos, el Señor nos ha bendecido, pero tenemos que aprender a caminar en amor. Esta es nuestra nueva carrera y eso nos habla en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente. Pero en el Nuevo Testamento el Señor cambió todo, dijo no, a caminar en amor, a bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos persiguen. Vamos a orar, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, si no hemos caminado en amor, porque tú nos has hablado claramente. Que no debemos guardar resentimientos, que no debemos guardar en nuestro corazón falta de perdón, ni rencores en nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, que esas bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, se hagan realidad. Que seas tú sanando nuestros cuerpos, Señor. Te pido, Padre, Señor, que aquellos que están enfermos, Señor, por falta de perdón, seas tú sanándolos el día de hoy, Señor. Te lo pido, Padre, en nombre por eso Jesús. Y que esas promesas que estaban represadas, Señor, sean manifiestas a sus vidas, Dios eterno. Gracias, Señor, en el nombre por eso Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y aquellos que no le han entregado la vida a Cristo Jesús, quiero que hagan una oración conmigo. Y repitan, Padre Celestial, reconocemos que tú levantaste a Cristo entre los muertos, Señor, y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. De aquí en adelante, Señor, que seas tú limpiándonos, que seas tú lavándonos con tu sangre preciosa. Crea en nosotros, Señor, esos hombres, esas mujeres que tú quieres que seamos, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos, y que la paz de Dios gobierne su vida. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.